cortesía del Palacio, obviamente tenemos un evento increíble de catación de vino. Pero qué hermosa esta parte de traer a uno de los mejores sommeliers de la provincia de Salta, a Rodrigo Robert. Él nos va a explicar paso a paso qué se requiere en un protocolo de cómo es una degustación de un buen vino. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, excelente, gracias por la invitación y por el espacio y gracias por tantas palabras lindas, ¿no? No, yo tengo entendido que sos uno de los mejores, así que obviamente si sos uno de los mejores tenés que hacerte conocido. Así que Rodrigo, nos encantaría que nos expliques un poquito cómo es el protocolo, cómo es, cómo uno toma un vino, cuáles son los principios generales de una buena cata de vino. Bien. Bueno, primero que sí, para catar un vino necesitamos elementos básicos, ¿no? Sí. Muchas veces, este tipo de elementos no los encontramos en la casa del consumidor, ¿sí? O del aficionado al mundo del vino, pero se pueden conseguir fácilmente. Este tipo de copas son copas AFNOR, son copas técnicas para catar alcoholes. Fíjate que tienen una formita como si fuera una copita de champagne, pero están un poco más gordas en la parte del ecuador. El ecuador es la parte más ancha de la copa. Bien. ¿Sí? Entonces, primero tener en cuenta para catar un vino, nunca agarrar la copa del cáliz, ¿sí? Siempre agarrarla del tallo o de la base, ¿sí? De esta forma yo no le voy a transmitir temperaturas al vino, ¿sí? Yo así le voy a transmitir temperatura. Porque yo necesito expresar al vino en la temperatura que me indica el tipo de variedad de uva con el que fue hecho. En este caso, bueno, vamos a hacer una cata con un torrontés dulce natural, ¿sí? Es un torrontés con un nivel de azúcar un poco más elevado. Y este vino se recomienda tomar aproximadamente entre 7 y 10 grados. Bien. O sea, tiene mucho que ver la temperatura en los vinos entonces. Muchísimo. A veces cuando tomamos un vino que necesita temperaturas más bajas y lo tomamos con temperaturas más elevadas, puedo sentir que ese vino está un poco más alcohólico. Bien. Entonces lo que yo necesito siempre es respetar la temperatura de servicio. ¿Sí? Exactamente. Entonces, lo primero que hago es agarrar la copa AFNOR, siempre dejarla sobre la mesa para no manipular la temperatura y desde la botella servir. Entonces el servicio va a ser siempre hasta el ecuador, nunca vamos a pasar el ecuador, que repetíamos recién en la parte más ancha de la copa, ¿no? Yo también te voy a invitar a que lo hagas conmigo, si lo hacemos juntos, ¿bien? Entonces, este tipo de elementos que tenemos en la punta de la botella se llama cortagotas. No interviene ni altera las descripciones del vino. Eso cortagota que vos te estás hablando, ¿eso siempre se utiliza cuando vos te sentás en una mesa, por ejemplo, y te están por servir? ¿Siempre se utiliza eso o no? No, es una herramienta de facilidad de servicio. Pero no es necesariamente que lo tengas. El sommelier que lo sirven con la botella, siempre agarrando de la base, sirven así, sirven y cortan rotando la botella. No hace falta, si hay cortagotas es mucho más fácil, más sencillo. Perfecto. Aquí es todo un proceso, digamos, no es tan fácil como por ahí uno lo ve que se toma a lo común, sino que tiene una forma especial de tomar el vino. El ejercicio de cata va a invitarnos a ser un poco más pausados a la hora de disfrutar del vino. Exactamente. Es parte de la idea, ¿sí? Vos fijate que es la única bebida que cuando se descorcha una botella nos invita a pausarnos, a hacer todo un poco más lento, a relax, un poco de introspección. Es esto que se genera cuando se destapa una botella de vino. O sea, el disfrutar del momento, disfrutar del gusto, el sabor y el olor, digamos, del vino. Tal cual, el vino nos invita a estar solamente con él, aunque sea una bebida siempre para compartir, porque dicen que el vino une, pero es una bebida que nos invita a redescubrirnos, porque vamos a jugar con los sentidos. Sí, entonces hay sentidos que nosotros tenemos un poco olvidados, por ejemplo el olfato es uno de ellos, entonces nosotros vamos a ir a jugar un poco con eso. Perfecto. Bien, una vez tenido servido el vino, lo que hacemos con la copa AFNOR, siempre agarrándola del tallo o de la base, vamos a poner un poquito hacia adelante sobre esta base blanca que tenemos acá. Nosotros vamos a observar dos cosas del vino. Primero, que sea transparente, que no tenga ninguna impureza, el vino que no tenga ninguna como una borra, por ejemplo, ¿no? Para que la gente pueda identificar de qué estamos hablando. Y después observar un poquito lo que hay en el contorno de la copa, que fíjate que se hace como un dibujo de una herradura. Sí, te puede ver miedo ahí, se ve clarito, muy claro. Bien. Nosotros en el vino, en el centro, por lo general hablamos del color madre, es decir, si yo tengo que describir este vino, diría que es un vino color amarillo pálido con algunos destellos verdosos. El destello verdoso está en la herradura esa que te decía recién. Más al costado. Exactamente. Se hace medio verdoso, medio un verde manzana. Fíjate que no es tan amarillo. Exactamente. Entonces ya tengo una descripción visual del vino. Yo ahora lo voy a llevar a la nariz.
Lo que voy a hacer en nariz es no agitarlo, sino primero encontrarme con los descriptores primarios del vino, que son los que provienen de la fermentación alcohólica. Bien. ¿Sí? Eso lo voy a llevar a la nariz. Y voy a respirar dentro de la copa. Wow. Ahora el vino no me va a hablar mucho de frutas, de flores, o no va a ser muy claro el aroma, sino me va a hablar del alcohol también, del nivel alcohólico, ¿sí? En este caso es un vino bastante sutil, no supera los 13 grados de alcohol. Entonces lo que yo voy a hacer es oxigenarlo, despertarlo también. Entonces yo agarro la copa y le dibujo circulitos en el aire. Casi nos mojamos, no importa, ¿no? No, vale mojar. Entonces una vez de agitarlo un ratito, lo vamos a detener la copa, se estaciona el vino y analiza. Y vos fíjate que acá pasó algo muy interesante. Algo más fuerte. Exactamente, se desprendieron los alcoholes, los aromas a alcohol, y quedan los aromas frutales y florales del vino. O sea, es más puro el aroma a frutas que a flores, y el alcohol se separó un poco. Entonces es más fácil ya describirlo. Nosotros este vino, al torrontés, por lo general, le sentimos aromas a cítricos, algún final también a pera, a manzana, ¿sí? Son típicos aromas de frutas blancas. Manzana verde, ¿no? Qué maravilla que puedas describir tanto de algo tan que por ahí la gente carece de esa información. Aparte es porque no asocian el jugo de la uva, que el jugo de la uva fermentado puede tener descriptores aromáticos a pera o a manzana, es como que no se entiende. Pero bueno, pasa por una fermentación y en esa fermentación aparecen estos tipos de descriptores. Después de encontrar esos descriptores al vino, y si yo no los puedo asociar, los puedo apreciar por lo menos, siento aromas agradables, pero no sé a qué. Bueno, vale, es parte de la cata, parte del desarrollo del consumidor. Entonces yo, una vez haberlo hecho esto, voy a pasar a la boca. Bien. Y en la boca voy a hacer un ejercicio que se llama, lo conocen popularmente por el buche. ¿Sí? El buche es así. Es un poquito de vino en la boca, lo paseo por todos los sectores de la boca, lo concentro nuevamente en el centro, oxigeno la boca y lo trago. Bien. Lo hago primero para que se entienda. A ver. Y paso el vino. ¡Ay, qué rico! ¿Qué pasa? ¿Se siente más fuerte? Sí. Bien. El vino se expresa mejor en la boca cuando yo lo descubro y lo intensifico moliendo las moléculas gustativas del vino. Están dormidas, ¿sí? Es una cuestión química. Bien. Cuando yo lo muevo, se rompen. Cuando ingresa el oxígeno, se despiertan intensamente y se expresan en toda la boca. Perfecto. Entonces yo ahí puedo sentir el gusto a la fruta bien fuerte, el gusto a la flor bien fuerte, y ahí yo lo puedo describir mejor al vino. Por eso cuando se expresa una contraetiqueta de un vino, siempre le hablan de tantas cosas que el consumidor, con hacer el trámite como si estuviera en su casa, no le encuentra. Porque falta todos estos pasos para despertarlo. Qué maravilla. La verdad, bueno, Robert, la verdad que Rodrigo, la verdad que te agradezco por habernos invitado a este evento, la verdad maravilloso, por habernos enseñado el proceso que requiere, que es un protocolo, digamos, del vino. La verdad que estoy con uno de los mejores sommeliers de Salta, así que, me dijiste que estabas por incursionar como profesor también, ¿puede ser? Es parte de la idea empezar hacemos talleres. No hay mucho, digamos. Hay carreras acá, pero son 2 o 3 institutos que forman sommeliers. Hoy en Salta está la carrera de sommelier en un instituto en Mendoza, pero la idea es empezar a hacer proyectos para aficionados, para gente que no quiera ser sommeliers, pero quiera saber del vino, poder apreciar un poco mejor. A ver, esto es una consecuencia. Mientras mayor cultura tenga el consumidor, mayor exigencia va a poder tener a las bodegas, y las bodegas van a tener que hacer mejores vinos. Entonces, toda una cadena de causa y consecuencia que se va a generar. Bueno, así que vamos a tener la dicha de tener a este profesor increíble, uno de los mejores sommeliers, como lo he dicho anteriormente. Y me despido con este hermoso vino increíble. Y gente, el vino hace la unión, hace la familia, hace el amor, hace un montón de cosas increíbles. Así que bueno, gracias por la invitación, Rodrigo. Esperamos que podamos seguir haciendo cosas juntos. Y bueno, me despido desde este hermoso evento y nos veremos en el próximo programa.